Hey tú, detente un momento y escucha Temas a la Mesa. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Hoy día el tema de hoy va a ser sobre la violencia contra la mujer. Sí, y aquí estamos reunidos Tamara Ceballos, Fabián Valenzuela, Francisca Tobar, en donde trataremos temas a la mesa. Vamos a partir con ¿qué es la violencia hacia la mujer? Ya, partimos con que existe lo que más se conoce, que es la violencia física y la psicológica. Sí, hay muchos tipos de violencia, pero para mí como la violencia en sí es todo acto que se pueda ejercer, que ejerce un daño en las relaciones que existen de poder entre el hombre y la mujer. Sí. Y que estas son transversales quizás a la edad que tenga la mujer, a los contextos, ya sea en su casa, en el trabajo, y que no solamente se limita a una violencia que, bueno, existe la violencia física, ¿cierto? Pero no Sí. solamente se limita a eso, sino que es mucho más profundo y pronto también vamos a ver cuáles son esas aristas. También está la violencia sexual. No sé si conocen el caso del TikToker que Uy, sí. ocurrió hace poco, que él tenía sexo con las mujeres y les decía que era les estéril. decía. Sí, era básicamente como con un consentimiento engañado, porque engañaba a todas esas mujeres. Sí. Y el caso en Chile de los femicidios es una realidad. Sí. Que no se puede ocultar. De hecho, hay estadísticas que a continuación Fabián nos va a decir. Sí, ya. A principios del año, la empresa chilena Data Intelligence cruzó las cifras obtenidas por el Ministerio de la Mujer y las que recopiló la Red Chilena contra la Violencia de las Mujeres y creó el mapa de femicidio de Chile, que es de 2010 hasta 2020, después de la ley Gabriela, que establece que en esta última década se han registrado más de 600 femicidios, de los cuales más de 60 fueron cometidos por ex convivientes y más de 50 parejas actuales. De total, 63 casos se mantienen en un curso legal y 30 fueron sobreseídos. Cifras altísimas. Sí, En una impresionante. sola década ya tenemos 600 casos y se siguen habiendo. El Sí. hecho de que las mujeres no puedan estar tranquilas en la calle, que Exacto. no puedan estar tranquilas en un transporte público, ¿cierto? Sí, yo creo que igual sobre todo quizás ahora en la actualidad es algo que recién se está visibilizando mucho más. Exacto. Antes era un poco todo más oculto, era un poco más, no sé si tabú, pero era como se guardaba, era como algo ya normalizado y decía no, era como una vergüenza para la sociedad un poco. No, y también se culpaba a la mujer Sí. por lo que la transgredieron, ¿cierto? Exacto. La mujer tiene la culpa quizás de por qué se viste así, de por qué anda sola, Ajá. cuando debe tener la misma libertad que ¿Dónde los hombres, estaba? ¿cierto? Ujú. Y otro problema es que hay leyes para condenar cuando alguien asesina a una mujer, pero no hay leyes fuertes para prevenir. Sí. Por ejemplo, Exacto. si alguien tiene un femicidio frustrado, la persona queda libre, Sí. porque la ley no contempla esos casos. No, y además es sabido que muchos de los casos que se denuncian, que dicen que piden orden de alejamiento Exacto. y todo, realmente no se protege. Como Y se son dice. reiteradas veces, muchas veces hay denunciantes, a veces que incluso recurren a los medios de comunicación, que recurren ya como una última opción, dicen he recurrido a como las fuerzas como policiales como 30 veces y aún así esta persona sigue suelta, entonces como igual un miedo constante, una exposición constante. Sí, exacto. Así que ahora pasamos al siguiente punto, que sería... La violencia económica. Uy, temazo también. Yo cuando estudié en mi primer año de la Universidad de Psicología, leí un texto muy bueno que decía que las mujeres tienen que ganar más por el simple hecho de que ellas tienen que criar. Aunque hoy en día también el hombre tiene que criar. Pero la mujer tiene que sufrir mucho más. Sí, eso sí. Sí. Ella tiene que estar con el bebé. No, y todo el tema de la violencia económica tiene que ver también con la restricción del acceso a los recursos. Sí. En donde muchas mujeres, por ejemplo, por un lado, el marido le da una porción de lo que supuestamente le corresponde a ella gastar, que tiene que Exacto. estar, que el hombre administra
el dinero y que la mujer no es capaz. Eso es violencia económica, sí. ¿Cierto? Me gustaría, a mí en lo personal, profundizar un poco sobre la violencia psicológica, que aquí un libro muy bueno que he estado leyendo, lo voy a promocionar, Violencia de Género, ¿cierto? De Gustavo Robles y Claudia Gómez. Profundiza sobre el tema, sobre la violencia psicológica hacia la mujer, estas tácticas que utilizan quizás para ejercer presión, la manipulación, ¿cierto? La falta de respeto, la interrupción, el no escuchar, malinterpreta la interpretación de las palabras, increpa a los amigos, a los familiares, y se hace como quizás como el lobo vestido de oveja, que trata ahí de manipular todo, no sé. Muchas veces se acusa a ella porque, no, sus hormonas, no, porque es así, no tienes que entenderla, tienes que amarla. Sí, en el fondo, son formas de bajarle como el nivel, bajarle como la... De faltarle el respeto, finalmente. Hay otros que es una tiranía emocional, ese típico, muéstrame que me amas. ¿Cachai? Porque, no sé, si realmente si no me amas tanto. Sí, exacto. O también decir, oye, pero si yo estoy aquí, te apoyo económicamente, siempre trabajo. Son formas de justificar quizá un comportamiento que es muy dañino muchas veces. Yo he escuchado el caso de novios que dicen, si me dejas, me voy a matar. Sí. Eso sí que es una manipulación emocional. Impresionante. Demasiado fuerte. Sí. Si a cualquier persona le dicen eso, yo creo que... Pero igual eso también no trasciende tanto. Sí, él también puede ser hacia la mujer, pero creo que también es muy amplio. Eso también puede ir también incluso hacia los hombres. Obviamente, sí. Hay otras formas también de violencia psicológica, como es una de ellas el maltrato verbal. Sí. El decirles que tú eres estúpida, que tú eres torpe, es que como decirle que sensible, ¿cierto? Que sensible, ay tú, llorona, anda ahí con la regla, no sé, esas cosas. Ella llora para manipular a las personas. Sí. Entonces ese maltrato verbal causa un daño, afecta a la personalidad, a la integridad de la mujer. Por un lado está también el famoso acoso, que es una forma también de violencia psicológica. ¿Qué pueden decir del acoso, chiquillos? O sea, me gustaría como también retomar algo de que siento que también va mucho por el estereotipo. Antes es como que casi siempre se tomaba el hecho de que no, las mujeres son más sensibles, son más emocionales. También por este mismo estereotipo la mujer también se apegaba mucho a eso porque era como lo normal. Ya después que se comenzaron a visibilizar ciertas cosas, se comenzó a ver que muchas veces no estaba tan bien que la miraran así, que de repente una también tenía que dar opinión, una también es válida, no es como menor. Y el tema de acoso va también de la mano del hecho de como de sentirse como superior a sí, en este caso hablando de la mujer, pero superior a otro. En ese caso de que no, yo tengo como soy mejor que el otro, yo soy como más capaz a veces. Y es como el acoso para mí en lo personal viene a ser el deseo de poseer algo. Sí. De un objeto, que tener tu el visión, control. ¿cierto? Cuando realmente no es un objeto, es una persona la que está ahí. Y también eso de que inculca el tema del miedo. Hay una privación de la libertad. En cierto modo el acoso genera eso. Para mí la violencia también transgrede cada uno de los derechos humanos que están constituidos, ¿cierto? Sí. Es como, de la misma palabra, es muy abusivo. Es como que uno decida como aprovecharse de la vulnerabilidad de otra persona solamente quizás por el ideal que tiene, así como, no, yo puedo hacer esto porque quizás mujer, es muchas veces el pensamiento. No, y dentro de esa cosa, en algunas situaciones prima este nivel de superioridad que tú mencionabas al comienzo, de que no se puede esta insistencia. Que insiste hoy en día por las redes sociales, insiste, no, es que se le comió, bueno, de tal forma es que la ve como, no, si yo me la voy a ganar. No, si ya va a ser mía. El que la sigue la consigue. Sí, cuando no es así. Como dicen, el no es no. Es no. Exacto. No sé si conocen casos, yo conozco bastantes, donde
la mujer manda una foto desnuda a un tipo, a una persona, y ese tipo se enoja con la persona o simplemente quiere lucirse o creerse mejor o más macho frente a los amigos y le muestra la foto de esa chica a las personas. O la difunde. La difunde. Me pasó en mi colegio que una chica le mandó a un tipo y el tipo la difundió por todo el colegio. A mí me dio mucha rabia. Y eso pasa también con las relaciones cuando terminan. El hombre para vengarse usa todo ese material y... Que era íntimo. Íntimo. Lamentablemente la mujer está más expuesta a todas esas cosas. En la actualidad que vivimos ahora, quizá está más visibilizado y como que se adoptan más esta clase de como problemas y temas, pero aún así sigue siendo... No quita el hecho de que la mujer está más expuesta a que esté, no sé, al acoso, al tema de, no sé, la discriminación o esa clase de temas. Sí, y por último, dentro de la violencia psicológica está el tema del aislamiento. Cuando a la mujer no puede, debido a la misma posesión quizás del hombre, del padre o de quien sea la figura del hombre, no le permite juntarse con sus amigos, no le permite sociabilizar en otras áreas y se la aísla de todo lo que son sus redes sociales. Entonces, los celos también forman parte mucho, como que lo disfrazan con sobreprotección, como no, yo te estoy protegiendo de ellos, que ellos no te van a tratar mejor que yo, cosas así. Sí, que finalmente detrás de eso hay toda una desconfianza y desvalorización de que esa mujer es digna, que esa mujer también sabe respetar, que esa mujer también es confiable, finalmente. Y eso también afecta el tema de las relaciones, porque en el fondo una relación que no tiene respeto, que no tiene amor y confianza, no va para un buen camino. Finalmente daña a las personas. Exacto. Ya. Siguiendo con esto, vamos a analizar las áreas de violencia, las que podrían ser la área intrafamiliar, que es la más conocida. Exacto. El maltrato en el hogar, ese que nunca la gente se entera. Ese de puertas adentro. Exacto. Que es súper fuerte, sobre todo porque cómo denunciar anteriormente en la antigüedad era muy complicado. Sí. Esto porque no se podía hablar mal del marido, pobre la mujer que llegara a faltarle el respeto al hombre, ¿cierto? Entonces todos se lo guardaban y nadie se metía, nadie dice nada, ¿cierto? No se podía denunciar porque no era algo malo. Exacto. No había leyes que ampararan a las mujeres. Exacto. No. Otra área de violencia sería la área institucional. Que en esta área de violencia es donde muchas veces las instituciones, como bien dicen, desvalorizan y discriminan a la mujer, ya sea las de carabineros, ya sea las políticas públicas, ya sea los programas, ¿cierto? En donde tampoco se valoriza la individualidad de la mujer, sino que se le ve más por su rol, más por su estereotipo, que una persona por sí misma. Sí. ¿Cierto? En otra área sería la laboral. Laboral. ¿Ahí qué pueden decir ustedes ahí? Lo típico de que a las mujeres no se les contrata o se las echa directamente porque están embarazadas. Exacto. O porque tienen hijos. Porque tienen hijos. No las contratan. Sí. Como la diferencia también en el tema del salario. Exacto. Muchas veces hay una diferencia, o en las exigencias incluso, como que a veces le asignan como los trabajos como quizás, no sé si más fáciles, o de repente como los más como estereotipados, como no sé, le tilda más como el papeleo, el tema de hacerse cargo de como las cosas que han sido como más maternalistas, más que en exacto. una posición de poder, quizás ser jefa, quizás ser líder de grupo, a cargo quizás de las finanzas, ¿cierto? Es mucho más difícil que llegue a esa posibilidad laboral, ¿cierto? Exacto. Y también el tema de las salacunas, que en los trabajos no haya o
o que la ley dice, no, después de cierta cantidad de mujeres ahí pueden hacer una, y que las empresas contratan un poquito menos para no tener que habilitarse a las de una, ¿cierto? O las contratan por ciertos periodos de tiempo antes de tener como un contrato fijo. He visto muchos casos en los que eso se ha repetido considerablemente, más que con los hombres, que las contratan cierto periodo antes de que puedan tener un plazo fijo y después simplemente las despiden. Porque después comienzan a adquirir, a optar por beneficios, por cosas que muchas veces no les convienen. Exacto. También están las carreras. Sí. Las típicas carreras de hombres. Yo conozco bastantes mujeres que han estudiado ingeniería automotriz, sí, o varias ingenierías, y son discriminadas por algunos hombres que son sus compañeros. Sí, o que muchas veces se ve mal, o los hombres se sienten muy mal porque ella tenga una mejor nota, o porque ella sea más buena. Es como que les pega en el fondo a su hombría, a su masculinidad. Orgullo. Exacto. O que una mujer gane más que yo. Sí, eso también. Que eso también iría como con lo económico. Exacto. Sí, como una mujer me va a mantener. Exacto. Por si el hombre te mantiene, porque una mujer... Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, ¿cuál sería la otra área? Algo que la Fran sabe mucho. Exacto. Y es el área mediática. De los medios de comunicación, publicidad. Publicidad, periodismo. Estamos bombardeados por publicidades y espacios comunicacionales un poco machistas, ¿cierto? Exacto. Es una imagen que incluso la mujer se ha formado en esta clase de medios. Bueno, depende también de la función del medio y cuál sea el propósito comunicativo, pero generalmente lo que buscan también, no sé, por ejemplo en el área publicitaria busca llamar la atención de la audiencia, por así decirlo, y generalmente optan por cosas que quizás no están del todo bien, no son del todo como respetables para ciertos individuos, que en este caso sería, por ejemplo, la mujer en un anuncio publicitario de alguna cerveza que esté enfocado en hombres. Es mucho más llamativo de repente mostrar a una mujer que esté como más expuesta, que esté como más como provocativa. Se usa el poca cuerpo, ropa. se usa y se utiliza el cuerpo femenino. Sí, se utiliza mucho para llamar la atención o como... Generar deseo en el hombre. Exacto, poniéndolo como un objeto más para aumentar en el fondo el consumo de algún producto. Sí, exacto. Sí. Otra, dentro de estos medios de comunicación se ocupa o se utiliza muchas herramientas de sarcasmo, el humor negro o la abierta fobia y discriminación a la mujer. Dentro de estas personas que debiesen ser personas que promueven en el fondo los derechos humanos, la dignidad, el respeto, porque son un ejemplo para muchos televidentes, tanto niños, adultos, ancianos, tercera edad, ¿cierto? Para todo público debiesen ser personas... Deberían aprovechar la instancia de el alcance que tienen para influir de manera positiva. Exacto. Por el contrario, la sociedad se educa con la televisión También. tan sexualizada. Exacto. Es algo súper antiguo, yo creo que los prisioneros lo decían en su canción. Siempre ha estado. Sí, ¿no? Y finalmente esto termina siendo un círculo vicioso. Sí. Los televidentes piden esto, nosotros le damos esto y educamos así. Entonces es un círculo repetitivo. Conste que también hay hombres sexualizados en la televisión, exacto. Pero no No se es compara. tanto como lo otro, pero sí, tanto mujeres como hombres se ven como... no sé si influenciados, pero se ven afectados por los estereotipos. Exacto, sí. Sí, por eso del tema de las masculinidades. Exacto. Otra área sería la área obstétrica. Que es sobre todo cuando la mujer está en su proceso, ¿cierto? De parto. De tener un bebé, de la gestión, ¿cierto? De inicio a final, no solamente en el parto, en donde hay demasiado maltrato verbal en esa instancia. O prácticas que son bastante poco éticas. Sí, ¿cierto? Que cuestionan mucho también el profesionalismo a veces. Sí, ¿no? Imagínate que es una etapa donde algunas mujeres le tienen mucho miedo porque es algo que nunca, quizás las que son primerizas nunca antes han vivido, entonces tú te sientes vulnerable porque aparte te pueden ver todo, ¿cierto? Porque te duele, porque estás mal, entonces es donde
más no puedes defenderte quizás, Y más necesitas. y más Sí. necesitas apoyo, cuidado, Exacto. y es todo lo contrario. O a veces, Protección. o también con las mujeres que tienen hijos a temprana edad, Sí. ¿cierto? Son Sí. más juzgadas, son más cuestionadas en esa área. Es curioso que las parteras sean mismas mujeres que Sí. tratan tan mal a las mujeres Ujú. que están teniendo hijos. Sí, Sí. es verdad. Hace poco estaba hablando con alguien que había pasado sobre eso mismo, sobre que había sido víctima de violencia justo después de que había perdido a su bebé. Y ella me contaba de que la mayoría de las personas que le criticaban o que le decían cosas eran mujeres, lo cual es bastante como contradictorio Sí. con estos fenómenos. Es porque yo creo que lo que yo opino es que dentro de esta industria también de comunicación, son hartos factores, pero también de la industria de las comunicaciones, Sí. ha afectado un poco esta competitividad entre las mujeres, ya ha establecido un estereotipo de mujer ideal. Entonces Sí. entre nosotras mismas nos atacamos, ¿cierto? Finalmente porque queremos llegar a eso. Sí, que se había construido a lo largo de mucho tiempo. Sí, exacto. Sí, como que la mujer tiene que ser madre, sí o sí. O eso. Como que O no sé. excelente, así como con un gran entorno, una gran así como situación familiar, económica. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, todos están esperando ya, no sé, ¿cuándo te casas? Y si te Sí. casas, ¿cuándo tienes hijos? Cuando tienes hijos, así, que en el fondo te miden por eso. Obviamente son momentos muy bonitos, importantes, pero finalmente eso no te dan el valor, Valor a ti. como mujer. Exacto. No te dan valor como mujer. Una mujer no debería tener problema en no querer tener hijos, en no casarse, en Sí. ser ella. Exacto. Como un hombre también puede Todos hacerlo. tienen sus tiempos también. Eso. Y bueno, finalmente está el Área reproductiva. que aquí va que en muchos países se limita el número de hijos o hijas que deben tener, Sí. ¿cierto? Como es el caso de China. Sí, que se le limita antiguamente, que no sé si ahora están todavía con Creo eso. que cambió hace poco. Sí, creo que se cambió hace De poco. 2 a 3 hijos. Ujú. Máximo. Sí. O también en otros países donde desde jovencitas las presionan por tener hijos con Sí. caballeros de mayor edad. O las educan también enfocándose en esa área, enfocadas así como de que sean buenas mamás, buenas esposas, Exacto. Sí. más allá de que como personas. Sí, que finalmente todo se basa en eso de la reproducción y tener hijos. Sí. Que se controle eso. Exacto. Es necesario entender que quizás en Chile no sigue pasando tanto, pero en muchas partes del mundo como India, Asia, Sí. África, que son casi la mitad del mundo, esto sigue pasando. Exacto. Y hay que repudiarlo y ojalá que esto algún día cambie por completo. Ujú. Otra área que queríamos hablar son las... Conductas, algunas conductas que son reproductoras finalmente de esta agresión hacia la mujer, ¿cierto? Sí. Como por ejemplo, cuando no se le permite a la mujer dar su opinión o hablar, ¿cierto? De cierto Sí. tema o asunto, ¿cierto? Ujú. Se le calla completamente. Sí, o sea, le pasa a llevar, así como... no, lo que quiere decir ella, que es como algo que me habías comentado antes, como desvalorizando quizás como sus conocimientos, su opinión, invalidándola muchas veces. Sí, o tratando de ser que el hombre sea el intérprete de lo que ella dijo, siendo cuando ella Sí. lo dijo súper claro. Sí. No decir esto, no, lo que ella quiso decir es esto, y solamente para darse a conocer un poco. O quizás como también bajo como la idea de que como si lo dice un hombre, entre comillas, es como más válido. Exacto. Entonces se sigue guiando por la invalidación a veces que tenía la mujer, Ujú, que últimamente se ha ido trabajando para tratar de desvalidar eso, de mostrar de que la mujer también tiene voz y también tiene una opinión importante. Exacto. Eso que dice la Fran puede pasar mucho en la iglesia. También. Como Sí. si la pastora lo dice no es tan importante, pero si el pastor Ujú. Sí. es... Sí, Es y de es. hecho Sí. vamos a hacer un podcast más adelante que hable sobre las interpretaciones bíblicas que muchas veces llegan a denigrar. denigrar a la mujer, ¿cierto? Exacto. Y finalmente otra conducta también que está es la interrupción, ¿cierto? Que cuando la mujer quiere hablar, ahí se interrumpe constantemente, ¿ya? Así que tratemos de evitar estas cosas, a veces tan inconscientes dentro de nosotros mismos, dentro de la sociedad,
Así que hay que analizarnos continuamente también. Exacto. Ya. Siguiendo con las conductas misóginas, quería hablar de que muchas veces de repente el hombre puede ver a la mujer como algo solamente como un objeto sexual, y creo que esto puede venir por la pornografía, Exacto. que es demasiado hecha hacia los hombres, para un público solamente hombres, en un público solamente donde se ve a una mujer, casi no se ve al hombre, algo muy agresivo, Sí. algo que no demuestra cómo es realmente el sexo y que puede estar el problema es que es muchas veces la educación sexual de casi todos los jóvenes de hoy en día, Sí. porque en el colegio a mí no me enseñaron nada, me dijeron cómo se ponía un condón y O te enseñan eso las fue todo. enfermedades, quizás. Exacto. enfermedades, pero más allá de eso Todo muy técnico. no hay una educación de cómo debían ser las cosas. Sí, que finalmente al ser la pornografía el medio de educación, llega a esto mismo de crear a la mujer como un objeto. Así y que es. el hombre entienda también a la mujer como un objeto, Sí. que es para satisfacer los deseos propios del hombre y que la mujer casi ni siente placer, no debiese sentir placer, como que es inexistente, Sí. ¿cierto? Siguiendo con otro apartado. Puedo decir algo chiquitito. Sí, dale nomás. por favor. O sea, respecto a eso mismo, quizás también a los que nos están escuchando, si es que usted tiene hijos o si es que también es como, no sé si hijos, pero alguien que se esté formando, también inculcarle valores, inculcarle también el respeto hacia la mujer, mostrarla también como, también es una persona, también es una creación de Dios, ambos fueron creados así a la imagen de Dios. A su vez. Exacto. Entonces, inculcarle esos valores, inculcarle también quizá evitarse un poco el tema de tabú, que esto quizás es necesario y que muchas veces porque no se habla es que se siguen fomentando estas conductas. Exacto, sí, eso lo que tú dices tiene muchísimo que ver sobre que no decirle, prohibirle a la mujer, oye, no, tenés que hacer esto, cuidado con esto, no vayas a vestir así, sino que también va también una educación hacia los hombres, ¿cierto? Exacto. Tanto mujeres como hombres, ¿cierto? De promover el respeto. Exacto, siempre el respeto. Exacto. Y bueno, no Sí. solamente vamos a hablar de estos temas, hay algo que tenemos que decir, ¿cierto? Sí, es bastante supuesto. importante. Y Cristo y su Amén. contacto con las mujeres El en la trato, historia, sí. en la Biblia. A mí me encanta. Así que vamos a partir con la mujer samaritana. Exacto, sí, porque no podemos hablar así de pura violencia, porque la Biblia con Cristo nos muestra un ejemplo así revolucionario Así es. para su época, para su cultura, de cómo Jesús actuaba. O sea, independientemente de cuál sea nuestra cultura, de cuál sea nuestra enseñanza, de cuál sea, no sé, nuestro entorno, podemos ser diferentes y podemos actuar como Cristo. ¿Ya? Así es. Exacto. La mujer samaritana. ¿Qué han aprendido ustedes de la mujer samaritana? Lo que yo sabía que los rabinos no podían hablar en ese tiempo con las mujeres a solas. Espérate. Antes, expliquemos un poco la El historia. contexto, sí, también. ¿Qué es la mujer samaritana? ¿Quién era? Cuénteme un poco la historia. La historia en sí está enfocada en la ciudad de Samaria. Y que por alguna razón como que se había mezclado también la raza. O sea, habían llegado extranjeros que se habían mezclado también con los ciudadanos samaritanos. Y eso lo veían como impuro. Lo veían como también como algo era rechazado, sobre todo por los judíos, pues lo veían como muy, como que se había como contaminado un poco. Exacto. Entonces era discriminado por todos. Sí. Sí. De hecho, la historia es prácticamente de que Jesús se desvía de su trayecto original porque le era necesario pasar por Samaria. Exacto. Y otra cosa interesante es que los judíos rodeaban Samaria para no pasar por ahí. Entonces, Exacto. que Jesús esté ahí, Y que les fuera necesario a un judío pasar por Samaria es raro. Literal, ir directamente, no, ni siquiera lo pensó así en rodearlo, así. Porque le era necesario. Así que llegó ahí y se encontró con la mujer samaritana, quien se sorprendió muchísimo porque él le hablara. Y ahora vamos a explicar más o menos por qué. De hecho, los discípulos después llegan y les dicen, ¿qué haces hablando? ¿De qué están hablando? Todos se sorprendieron a verlo con una mujer. ¿Y por qué se sorprendieron al verlo con una mujer? era por lo que estaba diciendo de que
los hombres no podían hablar a solas con las mujeres. Era algo muy mal visto. Sí. Entonces Jesús se acerca y viene y habla con ella tranquilamente y no tiene ningún problema con esas formas de pensar, con esas formas de discriminar en ese tiempo a las mujeres. Exacto. Y por otra parte, también le pide de beber. Sí. Le pide a ella, dame de beber. Quizás probablemente la misma vasija que utilizó ella para refrescarse anteriormente. Entonces ella, la mujer samaritana, dice, tú que eres judío, me pides a mí, samaritana, darte de beber. Completamente ilógico para ella. Fue Sí. como mucha sorpresa para ese momento. Y uno lo puede leer cuando está en la Biblia. Los discípulos vienen y le preguntan, ¿qué haces hablando con ella? Sí, Sí. Tienen la patudez de preguntarle porque es algo raro. Sí, exacto. Muy raro. Fuera de lo común. Sí. Yo quiero hablar un poquito también sobre eso, lo que decían, entre judíos y samaritanos no se llevaban bien, como bien decía Francisca. Los samaritanos en la otra parte se contaminaron mucho con las costumbres paganas, ¿cierto? Los Sí. judíos le tenían un horror. De hecho, la misma Mishnah de los judíos dice, las hijas de los samaritanos se consideran inmundas como menstruantes desde la cuna. Sí. El menstruar antes era considerado como impuro, entonces estaba diciendo Exacto. que las hijas de los samaritanos son impuras desde que nacen. Dice acá por una parte, si uno hace voto de no sacar beneficio de los quienes viajan a Jerusalén, le está prohibido sacar beneficio de un israelita, pero no de un samaritano. O sea, la Mishnah odiaba y prohibía completamente Totalmente. el contacto con los samaritanos. Otra cosa es que en el templo donde se adoraba a Dios, Ujú. las mujeres no podían entrar. Tenían Sí. que estar en el patio de las mujeres. Un ¿sí? espacio, el atrio de las mujeres. El atrio de las mujeres. Y Que- además si estaban con la regla, Sí. menos podían entrar. Exacto. Exacto. Pero miren, tenemos entonces la primera barrera que era por ser mujer. Exacto. La segunda barrera, ser samaritana. Ujú. Pero hay una tercera barrera que para ella Cristo le entró en eso, rompió cada una de ellas. La tercera era su historia de vida. Ujú. El relato nos menciona que ella había estado con 5 esposos, 5 maridos. Sí. No nos cuenta detalles, quizás la repudiaron, Ujú. quizás ya no tenía protección, no sabemos Exacto. muy bien, pero algo que sí sabemos es que la ciudad donde ella estaba la discriminaba, Sí. porque ella fue a una hora donde hacía mucho sol a buscar agua, a un pozo Ujú. casi que estaba muy Sí. desértico por ahí, y no fue con las demás mujeres. No. Entonces la discriminaban y la aislaban a esta mujer. Sí. Entonces Jesús, con todo este amor, con toda esa paciencia, viene a conversar con ella, y no solamente a conversar, sino que también a traer el plan de salvación a su vida. Exacto. ¡Qué increíble! Y por otra parte vamos a ver a otra mujer más. Sí, que es creo que de mis historias favoritas, la mujer adúltera. Wow. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la historia de la mujer adúltera? Bueno, es una mujer que fue descubierta en adulterio, o sea, estaba Sí. engañando a su esposo. Ujú. Y O viceversa, Sí. se metió en un matrimonio. También. Podría ser. puede haber metiéndose en un matrimonio. Ujú. Y como en ese tiempo en Israel todo se sabía, Ujú, sí. eran muy familiares. Ajá. La ciudad entera era como una familia. Como el sur. Es como el sur. Buena analogía. Referencia. Sí, sí. La van a piedrar. Algo feo que se nota desde el comienzo es que van a piedrar a la mujer y al hombre. Ujú. No hay ni rasgos. Sí, ni rasgos de él, ni se menciona en la historia dónde fue Exacto. corriendo el hombre, nada. Ujú. De hecho, cuando la van a piedrar, Jesús se interpone y dice esa famosa frase: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Jesús se interpuso dentro de un juicio, Sí. ¿cierto? Que era bastante desigual, que era denigrante frente Sí. a todo el pueblo. Miren, en Humillante. era humillante. En Sí. Deuteronomio 22-24 dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Acá dentro de su propia ley de los judíos Sí. les mencionaba que ambos, hombre como mujer, tenían que ser castigados. Pero aquí Sí. hay claramente una injusticia. Sí. Era un incumplimiento de sus propias como leyes o mandamientos. Sí, exacto. Y no solamente
Jesús no es que haya hecho así como mirado para el otro lado sobre el pecado que hizo. Sí. La protegió de la propia muerte. Pero Sí. también le dice, dale, no peques más, la libra. Ni yo te juzgo. Exacto. Ni yo te juzgo, anda y no peques más, ¿cierto? Ujú. Es un relato de protección, de amor, Sí. ¿cierto? De la gracia que tiene con nosotros, de la misericordia. Sí, e interferir dentro de conductas injustas. Sí, exacto. Muchas veces como cristianos o como personas comunes y corrientes, ¿cierto? Ujú. Nos quedamos al margen de conductas que son injustas contra la mujer. Yo siempre he pensado que esta historia muestra el amor que tenía Jesús por las mujeres en un tiempo donde las mujeres sufrían mucho. Sí, Eh, donde lo necesitaban como sentirse como quizás acogidas o sentirse que quizás como que siempre estar todo el tiempo juzgadas por todo el mundo, por Sí, todo lo que Cada hacían, cosa. que sí. llegara a alguien con esta como demostración de amor, de... Y en un adulterio, que cosa Exacto. que a día de hoy sigue siendo Sí. fea, Jesús le dice, ni yo te juzgo. Exacto. Sí. Y como este relato hay muchos otros más, ¿cierto? Está el relato de la viuda de Naín. Yes. Que a mí también me impresionó, también como la compasión que tuvo Jesús en este relato, que básicamente la historia de la viuda de Naín es que, que claramente como dice su nombre, era viuda y ella solamente estaba con su hijo primogénito. El único. Exacto. Y con de acuerdo a como la historia en sí, una vez que la mujer se quedaba viuda, así como a temprana edad, era muy condenada y también era muy juzgada en ese tiempo. Era como condenaban, era como no, si su marido fallecía a temprano tiempo, era castigo de Dios. Y que está maldita, Exacto. algo malo hizo, Entonces, es culpa de ella. Es culpa de ella es como pecadora, todos aléjense de ella. Entonces ya viene como en ese primer rechazo y ella solamente tenía a su hijo y su hijo fallece. Entonces, una vez que el marido se va, que el marido muere, la responsabilidad o quizás como la protección de la mujer queda a cargo del hijo primogénito. Exacto. Entonces una vez que este hijo se va también, que fallece, queda totalmente desprotegida, queda Desamparada, total. expuesta a más encima perder, así como juzgada por el hecho así como de estar maldita por haber perdido a su marido Y luego a su hijo. y luego a su hijo, o sea, sin ayuda, sin protección como social, económica, nada, casi como queda la intemperie. Sí. De hecho, ahí en el mismo relato dice que Jesús se conmovió. Exacto. Se conmovió. Y hace un gran milagro. ¿Cuál es el milagro? Quiero decir algo, es que hay que recordar que si la mujer no tenía un hombre, como la mujer en ese tiempo no podía trabajar, tenía que ser o mendiga, perdón, o prostituta. Sí. Sí, Entonces ella estaba entre O la espada y la pared. O O esclava. esclava. exacto. Estaba desesperada, me imagino, estaba angustiada, asustada. Y ahí es cuando Cristo aparece, Jesús aparece y tiene un inmenso acto de amor con ella y trae de vuelta a su hijo. Lo levanta de entre los muertos y ahí todas como sus preocupaciones ya se van liberadas en cierto ámbito. Sí, de hecho aquí también hay un dato súper interesante que en números 19, 11 y 13 nos menciona que cualquier persona que tocara un cadáver sería inmundo por 7 días y todo aquel que tocare el cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó y aquella persona será cortada de Israel por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será y su inmundicia será sobre él. O sea, Jesús se acerca a esta persona que falleció, ¿cierto? Y prefirió 1000 veces darle nuevamente la protección a esta viuda, restituirle todo aquello que le fue quitado, a que quizás se podría contaminar, que iba a ser separado del templo, que iba a ser inmundo. Exacto. Sí, nuevamente Jesús yendo en contra de No. las costumbres de ese tiempo. Y lo más sorprendente es que lo hace, si mal no lo recuerdo, en un día
reposo. Exacto, más encima. Aún peor. Para los judíos de la época. Sí. Después tenemos a la mujer que unge los pies de Jesús. Qué bella historia. A mí igual me gusta esta, sinceramente. Que Sí. es cuando Jesús va a la casa de Simón el fariseo, ¿cierto? Que él ni lo lava los pies, No. ¿cierto? No hace nada. Siéntate por ahí. Siéntate, Pasa. ¿cierto? Estoy en tu casa. Y de la nada llega una mujer que se postra a los pies de Jesús, ¿cierto? Lava, enjuaga sus pies, ¿cierto? Y le besa. Y de ahí Simón el fariseo piensa y dice, si este supiese que la mujer que está ahí es pecadora, Sí, si bueno. supiese. Y ahí Jesús le manda su instrucción y le dice, a quien más se le perdona, más se le ama, ¿cierto? Con una Exacto. enseñanza, con una parábola, ¿cierto? Que le hace. Y es bonito relato porque pone en la misma posición o destaca mucho más a una mujer por sobre un hombre. Exacto. Por ejemplo, tú que eres hombre, no hiciste esto, no hiciste esto, no hiciste esto, No cumpliste con todo. no cumpliste con esto, y Sí. que es mujer, hizo Exacto. esto. Y yo la amo más porque perdona sus pecados y ella se humilló, se Exacto. postró, ¿cierto? Ujú. Y la puso como la glorificó mucho más que Amén. a un hombre que supuestamente era de leyes, ¿cierto? Que Sí. sabía todo, que estaba al Ujú. acceso de la enseñanza. Exacto. Sobresaltó a la mujer en este La relato. mujer logró agradar más a Dios en ese momento. Sí, Porque Jesús era... por su actitud. La actitud que tuvo de postrarse. Exacto. Humillarse, sí, sin importar qué. Darlo todo por Cristo. Exacto. Qué bonito relato. Tenemos también la historia de las hermanas de María y Marta, Sí, que eran hermanas también de Lázaro, de Lázaro. ¿cierto? Que en este relato Jesús va a la casa de sus amigos, ¿cierto? Y Marta va, prepara, ordena, atiende. Y María todo lo contrario. ¿Qué hace María? Habla con Jesús. Habla, dice que se pone a los pies de Jesús a escuchar. Sí. ¿Y qué dice Marta? Le dice a Jesús, oye, así a los chilenos, oye, dile a ella que me venga a ayudar. Dile que me Se venga. está aprovechando, está pasando. Sí. Sí, pues, y Jesús le dice no, porque ella, Exacto. ha tenido gran parte, la ha conseguido, esta parte nadie se le quitará jamás. Exacto. ¿Sí? Y yo aquí aprendí algo muy hermoso, que en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, la mujer no podía ser discípula. Como bien Sí. decía también Fabián, la mujer no podía escuchar la palabra de Dios tanto, no podía enseñar, porque la Mishnah decía que era una pérdida de tiempo Sí. enseñarle a una mujer. Ujú. Que no valía la pena, dice, todo el que enseña la Torah a su hija es como si le hubiera enseñado banalidades. Eso mismo dice la Mishnah. Sí. ¿Cierto? Hay otro que dice... y dentro de estos mismos relatos, una mujer que se sentara a los pies significaba... Una persona que se sentara a los pies de un maestro era un discípulo. Exacto. Entonces aquí María está siendo discípula, está aprendiendo un derecho que no en ese tiempo no se le daba a la mujer, Exacto. de escuchar, de aprender, de ser discípula. Y aquí, y Marta le dice, ¿qué está haciendo? Ay, que me venga a ayudar, porque la mujer tenía que ya preparar la comida, atender a los hombres, Exacto. y los hombres comían y escuchaban la enseñanza del maestro. Exacto. Pero ella se postra, se pone a los pies a escuchar. Y le dice, esta parte nadie se la quitará jamás. Exacto. Déjala que escuche. Sí. ¿Se entiende? Entonces es como muy bonito. Sí. Es Increíble. que Cristo estuvo rompiendo el estereotipo constantemente, literal, como sus prácticas y todo lo que nos dejó. Es él demostrando todo su amor, todo muy abierto, incluso con los niños. O sea, como él decía, no, dejen que todos los niños vengan a mí, y rompiendo todas las Sí. reglas, todo. Como estaba sobre todo. Sí, exacto. Sí, y declara Jesús, el maestro de los maestros, declara que María ha elegido la mejor parte. Exacto. Es lo mejor que pudo haber hecho. Sí. Y de disfrutar y de aprender de Jesús, ¿cierto? Y que dice Jesús que nadie le arrebatará este lugar. Así O es. sea, Jesús Ese le momento. otorgó esa posibilidad
por gracia, por amor, sin que ella se lo pidiera. Él Amén. le dio ese momento y nadie se lo va a quitar. Así O sea, es. decirle que ningún hombre, que ninguna persona te venga a decir que tú no eres mi discípula, que tú no me puedes escuchar, que tú no puedes escuchar mi Así es. enseñanza. Entonces, wow. En ese tiempo las mujeres como no podían entrar en el templo, no podían acercarse a Dios. Pues. Sí, po. era un Dios Entonces, lejano. Era Jesús muy viene y se injusto. acerca a las mujeres. Y quizá era la primera predicación que escuchaba María y quizás estaba asombradísima y decía, Wow. Sí. Y que es como increíble que un primer judío un maestro tuviera discípulas mujeres. Sí. Incluso de lo poco que quizás lo lograban escuchar, así que ya que se les prohibía, aún así lo anhelaban con todo su corazón y él también estaba con los brazos abiertos, ni siquiera lo dudó en ningún momento. Sí. otro caso es de la mujer encorvada. Que aquí va mucho con lo que tú decías anteriormente de que a las mujeres no se le permitía estar en el templo, a Sí. las mujeres tenían un espacio designado para ellas y peor si tenían una enfermedad. Más Sí. impura eran y como lo que decía Fran también anteriormente, era maldición de Dios. Que la mujer no era aceptada en el templo y Ujú. que por ser encorvada tenía era desechado, ¿cierto? Por Sí. tener una enfermedad. Ujú. Y algo que me gustaría añadir también es que al tener problemas, ¿cierto? De encorvación, le era muy difícil ser fértil, Sí. tener hijos. Y para la mujer de aquella época era importantísimo tener Sí. hijos, porque Exacto. eso eran bendición, ¿cierto? Los hijos son bendición y además iba a ser, por ahí podría descender la genealogía del Mesías, ¿cierto? Exacto. Entonces, esta mujer tuvo por 18 años que cargar con el peso de ser excluida como mujer, por ser rechazada quizás por la sociedad y también por tener una enfermedad. Todo eso. Exacto. Y recordar que para los judíos el estar sano de enfermedades significaba ser salvos. Sí. También. Exacto. Que casi tenía ahí el Eran favor de Dios. benditos. Sí, exacto. Sí. Sí, así que Dios Jesús también aquí trae la libertad a la A esta mujer. mujer. Exacto. De 18 años así. Ujú. Una libertad, una paz. Sí. De poder ahora hacer una vida nueva, ¿cierto? Exacto. Sin limitantes. Y de hecho también como lo mencionaste tú en el otro caso, él también hace este milagro también en un día de reposo. Y la gente también como que se Se indigna. descompensan, así como, ¿cómo osas tú de hacer como un milagro así? Y él como... Quizás se agarraban de eso para decir que no es de Dios que sanar a una Exacto. mujer. Exacto, sí. Y bueno, por último Tenemos el testimonio de las mujeres. que aquí es cuando Jesús resucita y le dice a las mujeres que le digan a los discípulos que ha resucitado, que Así Cristo es. ha resucitado. Pero déjenme decirles que la Mishnah, las leyes judías y todo lo demás, era muy exclusivo por el tema de quién eran los testigos. Porque estos eran Sí. testigos de esto. Acá dice en Josefo de las Antigüedades, nos dice... las mujeres no pueden servir como testigos debido a la ligereza y temeridad de su sexo. Dice, Rabí Eliezer y Rabí son quienes insisten en que deben ser 2 testigos varones y que no aceptan testimonios de mujeres. Y así sucesivamente, en el fondo, decirle a una mujer que sea testigo de algún suceso, de algún pacto, de alguna noticia, era prácticamente imposible, ¿no? No Sí, tiene peso. No tiene peso, Exacto. no tiene validez. Ujú. Exacto. Entonces, aquí Jesús no les dice a las mujeres, no les da la información, el mensaje para decirle, por lo que se nos dice en la iglesia, no es que las mujeres corren más rápido la voz, Ese- son más buenas para chismonear. No es por eso. No. Es por eso. No. Es Darle porque da el importancia. poder del mensaje a 2 Exacto. mujeres para que ellas sean testigos y que a través de su mensaje los discípulos tienen que creer. Son Tienen 2 que... mujeres. Exacto. Exacto. Ah, y calza justo. También pone a prueba la No, son fe. 3. Ah, son 3. Sí. La cosa es que finalmente los discípulos tenían que confiar en el relato que les decía a Exacto. las mujeres. Ujú. Bueno, y no creyeron demasiado. No creyeron por No. lo mismo, pero Jesús les dio el poder, la validación a que ellas transmitieran el mensaje. Así es. Eso. Les dio la tarea tan importante a ellas. Exacto, así que qué hermoso. Y bueno,
¿Qué nos enseña todos estos relatos e historias que hemos aprendido? Dios ama a las mujeres. Así es, que desde el inicio, desde el comienzo, les ha dado un espacio, les ha dado como la importancia no menor, sino que al mismo nivel como somos hijos de Dios. Exacto. Todo al mismo nivel, el mismo amor lo expande y lo distribuye en todas las partes. Exacto. De hecho, acá, y sigo insistiendo con lo mismo, independientemente de la cultura en donde estaba posicionado Jesús, él prefirió 1000 veces dignificar a la mujer. Así es. Es de entregarle el valor que se merece, de respetarla y ser ejemplo también para los que lo observaban, Sí. para sus discípulos también. Y quizás para pegarle a muchos palos a algunos hombres que se Exacto. creían de más, se subían los humos, ¿cierto? Ujú. Pero también como nosotros hoy en día, como iglesia y como personas, Ujú. tenemos que ser este ejemplo. Exacto. Y de hecho me impresiona, es algo que me parece muy bonito y lo valoro demasiado, el hecho de cómo siempre Cristo y cómo Jesús, Dios, siempre ha acogido y siempre se ha ido también en parte, entre comillas, los rechazados. Así como los más criticados, los más vulnerables, siempre es como a los que más se acerca, es como, o no que a los que más se acerca, pero es como que los pone en un nivel tan precioso para él y les demuestra tanto amor, al igual que para incluso la gente de la sociedad o para la gente del entorno, es como wow. Sí. Por eso muchas veces también lo criticaban o lo juzgaban, era como no, el Mesías no haría con mujeres, exacto, no andaría con con pecadores, prostitutas. Ujú. Y bueno, ya para ir casi finalizando, porque ahí nos queda algo más, queremos dar el testimonio de una mujer cristiana, creyente, Así es. que impactó, Una hermana en Cristo, que impactó Amén. a muchos. Hay muchas. Hay muchos también. Quiero hablarles de Emily Wilding Davidson. Wow. Fue de las primeras mujeres en luchar porque las mujeres pudieran votar. Le tenían miedo a los hombres ya. Sí. La llamaban loca, que alteraba el orden de la sociedad, que era estúpida y muchos otros improperios. Sí. Ella llegó para hacerse notar en una corrida de caballos, se paró frente a un caballo y por eso quedó muy herida. Ujú. Esta es una persona que siempre creyó que Dios ponía al hombre y a la mujer al mismo nivel Así es. y por eso luchó toda su vida. Ujú. Emily formó parte de una asociación de mujeres que luchaban por el sufragio y su historia quedó hasta el día de hoy. Cómo es importante luchar por lo que creemos, aún siendo cristianos. Muchas veces se cree que nosotros tenemos que estar calladitos, Sí. sin decir nada, como mudos, pero si muchas veces vemos injusticias, Hay que luchar. debemos luchar por ellas. Aunque el mundo sea como sea, porque ella vivió en un mundo que era horrible, de hombres que la golpeaban, Así que ella estuvo presa, ella a pesar de eso nunca dejó de luchar. Ujú. También les quiero hablar de la convención de Seneca Falls, que es la primera convención sobre los derechos de la mujer en Estados Unidos y es un evento histórico del movimiento feminista. Sí. Son mujeres cristianas, todas. Se realizó en la capilla metodista de Seneca Falls, liderada por mujeres como Elizabeth Cady Stanton, presbiteriana, y las hermanas cuáqueras, Hicieron todo este movimiento sí, todas evangélicas. para luchar finalmente por los derechos de la mujer. Así es. Quiero leerles un poco de los decretos que ellas dieron, Ujú. que estos fueron en la Constitución estadounidense, que dice que la mujer es igual al hombre, que así lo pretendió el Creador, y que por el bien de la raza humana exige que sea reconocida como tal. Estas mujeres están adelantadas a su época un Exacto. montón, Sí. porque estamos hablando del año Ujú. 1848. Sí. Para ese entonces eran como, ¿qué está diciendo? Está diciendo disparate. Sí. Por así decirlo. A día de hoy hay personas que todavía siguen leyendo la Biblia y no entienden que la mujer está al mismo nivel que el hombre. Ujú. Sí, Y estas mujeres ya lo entendieron hace mucho. muchos tiempo. años. Esa enseñanza quería dejarles. Sí, que también luchó por la igualdad de todos los derechos de ellas frente también al hombre. Así que valiente, Así es. valiente la mujer. Sí. Sí, Y gracias a muchas cristianas sí.
a día de hoy tienen derechos, Se han impulsado gracias a ella. se han impulsado gracias a esto, gracias a su fe y gracias a que ellas entendieron que Dios amaba a las mujeres y que no hay diferencias. Exacto. Y también Jesús también puso el ejemplo. En muchas ocasiones como Él es el mayor ejemplo de la lucha, de romper con esos como con esas injusticias, con esos como algunos estereotipos que de repente se creían. Y es como muchas veces la mayor fuerza, la mayor motivación para tener las agallas, tener toda como la valentía para poder hacer todas esas cosas. Entonces es muy Sí. valórico. No, y mientras como hermanos en Cristo, hermanos y hermanas en Cristo, nos unamos, va a ser un poco más ligero, más fácil, ¿cierto? Amén. Ojalá que esto también pueda llegar a más personas, que puedan sentirse acogidas, que puedan sentirse escuchadas y que sirva también para ayudar a muchas mujeres. Y si bien también hay algunos que quizás no son tantos en comparación con los casos de violencia contra la mujer, también en algunos casos a los hombres que también a veces son víctimas de abuso, son víctimas de violencia, de discriminación en algunas ocasiones. Que todas esas personas que sean víctimas de discriminación, que sean víctimas de violencia de cualquier tipo, psicológica, física, que puedan quizás sentirse acogidos con este espacio, que en el fondo nuestro propósito y lo que más queríamos nosotros es mostrarles que hay un Dios que está ahí, que está rodeado de amor y misericordia, que hay una salida, que no están solos, que hay alguien que ha estado siempre luchando por ustedes, que ha estado siempre luchando por la justicia, por sus derechos, y que está rodeado de amor, de gracia y misericordia. Así que siéntanse libres de acercarse a Él, de buscarlo y de dar ese primer paso de valentía, como esas jóvenes cristianas que lucharon por los derechos de la mujer, o quizá la historia de esa primera mujer que quizás fue corriendo a los pies de Jesús, de dar ese primer paso, de no quedarse callada, de luchar por todas esas cosas con justicia, con respeto y todo con amor. Así que eso, tómese un cafecito, tómese un tecito con nosotros, reflexione sobre estos temas y nos estaremos encontrando próximamente. Así que eso, bendiciones.